Mi madre me miró a los ojos y dijo, Enrique, para nosotros, has muerto hoy. No era una metáfora, era el veredicto final de una familia que prefería enterrar vivo a su hijo antes que aceptar quién era. Y en ese instante, mientras Víctor me apretaba la mano en la oscuridad de nuestro piso en las afueras de Badajoz, supe que el verdadero entierro no sería de mi cuerpo, sino de mi alma si no luchaba. Pensé que el amor nos salvaría, que Víctor y yo éramos un refugio contra el peso de las tradiciones extremeñas, pero el teléfono sonó esa noche y la voz de mi hermano mayor, con ese tono de juez de pueblo, confirmó lo peor: hemos organizado tu funeral simbólico. Ven si te atreves, o desaparece para siempre. Era una trampa, un desafío, y yo, el hijo pródigo que nunca pedí serlo, decidí ir. No lloré esa noche, el llanto viene después de la rabia, y la mía ardía como el sol de agosto sobre el Guadiana, quemando cada recuerdo de abrazos fingidos en cenas familiares donde mi mano rozaba la de Víctor bajo la mesa, invisible para todos menos para mí. Me llamo Enrique, tengo 32 años, y crecí en las calles polvorientas de Badajoz, donde el río Guadiana serpentea como un secreto que nadie quiere desentrañar. Mi familia, los Morales, eran de esos que presumen de raíces católicas profundas, de misas dominicales en la concatedral y de asados los domingos donde el vino tinto fluye como confesiones a medias. Mi padre, un carpintero jubilado con manos callosas que olían a sierra y a humo de barbacoa, siempre me vio como el heredero, el chico que estudiaba Derecho en la Universidad de Extremadura, el que traería estabilidad al apellido. Mi madre, con su delantal eterno y su rosario al cuello, soñaba con nietos que corretearan por el patio de la casa en el barrio de San Roque. Y mi hermano Javier, 5 años mayor, el exitoso agente de seguros con esposa e hijos, era el modelo a seguir, el que nunca cuestionaba nada. Pero yo tenía a Víctor. Lo conocí en una noche de lluvia torrencial, hace 8 años, en un bar cutre del casco antiguo llamado El Olivo Roto, donde la gente va a ahogar penas con cañas baratas y aceitunas negras. Él era profesor de historia en un instituto local, con ojos verdes que parecían mapas antiguos y una risa que cortaba el ruido de la ciudad como un cuchillo afilado. Eres como un fresco renacentista perdido en esta provincia olvidada, me dijo esa noche, y yo, que había pasado la vida fingiendo ser el hijo perfecto, me reí por primera vez en meses. No fue amor a primera vista, fue necesidad. Víctor entendía el peso de las miradas en las plazas, de los chismes que viajan más rápido que el ave a Madrid. Él también había huido de un pueblo cercano, donde su padre lo había echado a patadas por esa porquería de inclinaciones. Nuestra vida era un equilibrio precario, compartíamos un piso pequeño en las afueras, cerca del puente de Palmas, con vistas al río que a veces nos regalaba atardeceres dorados que hacíamos nuestros. Yo trabajaba en un bufete modesto, defendiendo causas perdidas de vecinos endeudados, y él corregía exámenes bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba como nuestras esperanzas. Hablábamos de mudarnos a Lisboa o Barcelona, de un futuro donde no tuviéramos que esconder fotos en cajones ni inventar excusas para no ir a las fiestas familiares. Pero Badajoz nos retenía como raíces en tierra seca. Mi madre me llamaba cada domingo para recordarme que soy su niño, y Víctor, con su acento suave de la región, me recordaba que huir no era rendirse, sino sobrevivir. El primer golpe llegó sutil, como el viento seco que levanta polvo en las dehesas. Fue en la cena de Navidad pasada, en la casa familiar. Javier había traído a sus hijos, 2 diablillos de 6 y 8 años que correteaban gritando tío Enrique, y yo sonreía, pasando el cordero asado, mientras mi mano, bajo la mesa, buscaba la de Víctor, que había sido invitado como amigo del trabajo. Mi padre, con la boca llena, soltó: Enrique, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Ya no eres un chaval para andar de flor en flor. La mesa se rió, un coro nervioso, y mi madre agregó: sí, hijo, una buena chica extremeña, de las nuestras. Víctor apretó mi mano, un pulso secreto, pero yo sentí el nudo en la garganta, como si tragara arena del Guadiana. No dije nada esa noche. Regresamos al piso en silencio, el coche chapoteando en charcos de lluvia invernal. Víctor me abrazó en la puerta, su aliento cálido contra mi cuello: no les des el poder, Enrique. Somos más que sus expectativas. Pero yo ya lo sentía, la grieta en mi armadura, el miedo de que un día esa grieta se convirtiera en abismo. Empecé a distanciarme, a inventar viajes de trabajo falsos, a responder mensajes con monosílabos. Víctor lo notaba, sus ojos se nublaban como el cielo antes de tormenta, pero él era paciente, el ancla en mi deriva. Los meses siguientes fueron un goteo de veneno lento. Mi hermano Javier me llamó un día, voz grave al teléfono:
he oído rumores, Enrique. En el bar del puente, la gente habla. ¿Es verdad lo de ese Víctor? No nos hagas esto a la familia. No preguntaba, acusaba. Le dije que eran chismes de pueblo, que Víctor era solo un colega, pero esa noche soñé con mi padre rompiendo una silla contra la pared, gritando maricón, como si fuera una maldición bíblica. Desperté sudando, con Víctor durmiendo a mi lado, su pecho subiendo y bajando en paz, y por primera vez odié esa paz, porque era mía solo en secreto. La presión se acumulaba como el agua en el pantano de Alqueva durante las crecidas. Mi madre empezó a enviarme recortes de periódicos sobre terapias de conversión en iglesias evangélicas de la región, envueltos en cartas perfumadas a lavanda. Hijo, Dios te ama, pero debes elegir el camino recto. Víctor los quemaba en el fregadero, su rostro endurecido. Esto no es amor, Enrique. Es control. Pero yo los guardaba, releía, me preguntaba si no tendría razón. Empecé a ir solo a misa en la Metropolitana, arrodillándome en bancos fríos, susurrando oraciones que no creía, buscando perdón por un pecado que no elegí. La culpa me carcomía, un ácido que disolvía mis noches con Víctor, el sexo se volvió mecánico, un deber más que un deseo, y él lo sentía, se apartaba con un suspiro, no me folles por lástima, amor. O todo o nada. En el trabajo, las murmuraciones llegaron como ecos del río, colegas que apartaban la mirada, clientes que pedían otro abogado, uno más. Tradicional. Perdí un caso importante, un divorcio donde la esposa alegaba infidelidad, y el juez me miró con lástima, como si supiera mi propio secreto. Regresé al piso hecho polvo, y Víctor me esperó con una cena fría, gazpacho y jamón, plato extremeño que solía unirnos. Háblame, Enrique, suplicó, pero yo me encerré en el baño, mirando mi reflejo en el espejo empañado, preguntándome si el hombre que Víctor amaba aún existía bajo esa máscara de hijo obediente. La familia intensificó el asedio. Javier organizó una reunión familiar en la finca de un tío, en las afueras hacia Talavera la Real, donde el olivar se extiende como un mar plateado bajo la luna. Me obligaron a ir solo, Víctor no fue invitado esta vez. Sentado a la mesa larga de roble, con velas parpadeando y el aroma a cochinillo asado, mi padre soltó la bomba. Enrique, hemos hablado. Si no cortas con esa amistad, no eres bienvenido en esta casa. Eres un Morales, y los Morales no mancillamos el nombre. Mi madre lloraba en silencio, limpiándose con el delantal, y Javier asentía, su esposa mirando al plato. Sentí el mundo contraerse, el aire espeso como humo de chimenea. Papá, Víctor es lo mejor que me ha pasado, murmuré, voz temblorosa, pero él golpeó la mesa. Basta. O eliges la familia o esa aberración. Para nosotros, si sigues así, estás muerto. Esa frase se clavó en mí como una espina de cardo. Conduje de vuelta a Badajoz con las manos blancas en el volante, el río Guadiana negro a mi izquierda, un espejo de mi alma ahogada. Llegué al piso al amanecer, y Víctor me encontró acurrucado en el sofá, sollozando por primera vez en años. Me han matado, Víctor. Dicen que estoy muerto si no te dejo. Él me abrazó, fuerte, su corazón latiendo contra el mío. Entonces resucita, Enrique. Elige vivir. Pero elige parecía una palabra de plomo, y esa noche, por primera vez, dormimos separados, el silencio entre nosotros más pesado que cualquier tormenta. Los días se volvieron un ritual de supervivencia. Fingía normalidad en el bufete, sonriendo a clientes que ignoraban mis ojeras. En casa, Víctor cocinaba paellas que apenas probaba, sus intentos de conversación rebotando contra mi muro. La culpa crecía, alimentada por llamadas ignoradas de mi madre, mensajes de Javier, piensa en tus sobrinos, en el escándalo. Soñaba con entierros, mi cuerpo en un ataúd de pino, la familia rezando Ave Marías, Víctor solo en la orilla del río lanzando piedras al agua. Despertaba con pánico, buscando su mano en la oscuridad, pero él se había acostumbrado a mi distancia, respondiendo con un beso casto en la frente, estoy aquí, pero no puedo salvarte si no quieres. El dolor más profundo fue en primavera, cuando el azahar perfumaba las calles de Badajoz y las procesiones de Semana Santa llenaban las plazas de incienso y tambores. Mi madre me citó en el parque de la Fuente de las Ranas, bajo los plátanos que goteaban savia. Estaba demacrada, el rosario entre dedos temblorosos. Hijo, he rezado tanto. Hay un terapeuta en Mérida, discreto. Ve, por favor. Por tu alma.
Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un segundo, vi a la mujer que me arrullaba de niño, no a la juez. Mamá, no es una enfermedad. Te amo, y amo a Víctor. ¿No es eso suficiente? Ella se santiguó, retrocediendo, Dios no lo permite. Si insistes, para mí has muerto. No vuelvas hasta que cambies. Se fue, su figura encorvada desapareciendo entre los paseantes, y yo me quedé allí, bajo el sol implacable, sintiendo como el mundo se partía en dos, la familia que me crió, y el hombre que me hacía entero. Víctor me encontró esa tarde en un banco del Alcázar, mirando el río como si pudiera arrastrarme. Basta de esto, Enrique, dijo, sentándose a mi lado, su mano en mi rodilla, un gesto público que nadie notó pero que me quemó. O les dices la verdad completa, o nos vamos. No puedo verte desangrarte así. Asentí, pero el miedo era un nudo gordiano. Esa noche, escribí una carta, palabras crudas sobre nuestro amor, sobre las noches en que su cuerpo era mi salvación, sobre cómo Badajoz nos había dado de comer pero también nos había envenenado. La guardé en un sobre, junto a fotos nuestras en la playa de Isla Cristina, riendo bajo el sol andaluz. Era mi prueba, mi escudo, pero aún no sabía cuándo usarla. El verano llegó como un horno, el calor ondulando sobre las murallas árabes, y con él, la gota que colmó el vaso. Javier me llamó de nuevo, voz triunfante, hemos decidido hacer un funeral simbólico, por ti, Enrique. En la iglesia de San Blas, el sábado. Es para cerrar el capítulo, para que mamá pueda dormir. Ven si quieres despedirte de verdad. No era una invitación, era un ultimátum, un ritual pagano disfrazado de piedad, donde enterrarían mi pecado en una ceremonia privada, con velas y oraciones por el hijo perdido. Colgué, el teléfono temblando en mi mano, y miré a Víctor, que preparaba café en la cocina, ajeno. Van a enterrarme vivo, le dije, y por primera vez, vi miedo en sus ojos verdes, entonces ve, y resucita. Lleva la carta. Haz que te vean. La semana previa fue un infierno de indecisión. Paseaba por el puente de Palmas al atardecer, el Guadiana reflejando naranjas y rojos, preguntándome si valía la pena el escándalo. Imaginaba las caras, mi padre rojo de ira, mi madre desmayada en brazos de Javier, los parientes chismorreando en el rastro los domingos. Pero Víctor me anclaba, cada noche, me besaba con urgencia, susurrando, eres valiente, Enrique. Eres mío. Y en esos momentos, bajo las sábanas húmedas de sudor, recordaba por qué luchaba, no por ellos, sino por nosotros, por un amor que Badajoz no podía apagar. El día llegó, un sábado de finales de julio, con el sol castigando las piedras de la plaza alta. Me vestí con mi mejor camisa blanca, pantalones oscuros, como para un juicio. La carta ardía en mi bolsillo, junto a las fotos. Víctor me dejó en la esquina de la calle San Juan, su beso final un pacto silencioso, te espero al otro lado. Caminé hacia la iglesia de San Blas, un edificio barroco con fachada dorada por el sol, donde el aire olía a cera y a jazmín de los patios cercanos. La puerta estaba entreabierta, voces murmurantes filtrándose como humo. Entré, y el mundo se detuvo. La nave estaba llena de familia lejana, tíos de Olivenza, primos de Zafra, todos con rostros graves, velas encendidas en el altar donde una foto mía de niño presidía una mesa con flores marchitas y un crucifijo. Mi madre, de negro, sollozaba en el banco delantero, mi padre, tieso como una estatua, le pasaba el brazo por los hombros. Javier oficiaba, leyendo un salmo con voz impostada, del polvo venimos, al polvo volvemos. Era grotesco, un teatro de hipocresía donde mi vida se reducía a un luto fingido. Me quedé en la puerta, sombra alargada por la luz que entraba a raudales, y carraspeé. Las cabezas se volvieron, un mar de ojos asombrados. Estoy aquí, dije, voz firme pese al pulso en las sienes. Mi madre gritó, un sonido gutural que rebotó en las bóvedas, Enrique. Es un fantasma. Mi padre se levantó, rostro cenizo, fuera. Has muerto para nosotros. Pero yo avancé, paso a paso sobre el suelo de mármol fresco, sacando la carta del bolsillo. No, papá. He venido a resucitar. A deciros quién soy de verdad. La nave se llenó de susurros, como viento en los olivos. Javier avanzó, furioso, esto es una profanación. Sal de aquí, o llamo a la policía. Pero mi madre, entre lágrimas, extendió la mano, hijo.
¿Por qué? Abrí la carta, voz temblando pero clara, leyendo en voz alta: querida familia, os amo, pero no puedo vivir mintiendo. Víctor no es un error, es mi vida. Estas fotos son nuestra verdad, besos en la playa, risas en el río, un amor que me ha salvado de vuestras cadenas. Pasé las imágenes, manos temblorosas, nosotros en la feria de septiembre, disfrazados de toreros, su brazo alrededor de mi cintura, una selfie en la Alcazona, besándonos bajo las estrellas. El silencio fue ensordecedor, roto solo por sollozos ahogados. Mi padre murmuró: esto es pecado, Enrique. Nos has matado a todos. Pero yo seguí, palabras saliendo como un torrente: no, el pecado es fingir, es enterrar vivo a un hijo por miedo al que dirán en Badajoz. He sufrido por vosotros, terapias que no pedí, noches en vela rezando por un cambio que no vendrá. Víctor me ha dado dignidad, vosotros, solo vergüenza. Javier gritó: eres egoísta. Piensa en mamá, en los niños. Y por primera vez, la rabia me invadió, pura y cegadora. Egoísta es obligar a alguien a odiarse. He perdido años por vosotros, pero hoy elijo vivir. Dejé caer las fotos sobre el altar, como ofrendas profanas, y me volví hacia la puerta. Mi madre se levantó, tambaleante: espera, hijo. Por favor. Pero yo sacudí la cabeza, lágrimas quemando: demasiado tarde, mamá. Enterrad lo que queráis, pero yo sigo adelante. Salí a la plaza, el sol cegándome, el aire caliente envolviéndome como un abrazo. La multitud familiar salió tras de mí, un enjambre de voces, acusaciones, llantos, un tío gritando: maricón desagradecido. Pero yo caminé, espalda recta, hacia el puente donde Víctor me esperaba, su silueta recortada contra el Guadiana brillante. No miré atrás. El peso se había ido, reemplazado por una ligereza frágil, como el primer sorbo de agua tras la sed. Víctor corrió hacia mí, nos abrazamos en medio de la calle, indiferentes a las miradas. Lo hiciste, murmuró contra mi cabello. Sí, respondí, y por primera vez en meses, respiré hondo, oliendo a río y a libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de consecuencias, como las riadas otoñales que hinchan el Guadiana. Mi familia no desapareció, al contrario, el escándalo se extendió como reguero de pólvora por Badajoz. Llamadas anónimas al bufete, clientes que cancelaban citas con excusas balbuceantes, en el supermercado del Carrefour, vecinas que apartaban la mirada o susurraban: pobre familia Morales. Javier me bloqueó en el móvil, pero mi madre. Ella era el enigma. Apareció un día en la puerta de nuestro piso, sin avisar, con una bandeja de migas extremeñas envuelta en paño: no puedo comer sola, hijo. Entró, vacilante, y se sentó en el sofá deshilachado, mirando las fotos en la repisa, Víctor y yo en la puerta de Palmas, sonriendo. Es guapo, dijo al fin, voz quebrada. Sí, mamá. Lo es. Hablamos poco esa tarde, del tiempo, de los sobrinos, evitando el abismo. Pero cuando se fue, dejó una nota: perdóname. Estoy aprendiendo a rezar por los vivos. Víctor fue mi roca, pero el trauma nos había marcado. Las noches, él se despertaba gritando mi nombre, temiendo que me fuera, y yo, por mi parte, evitaba las plazas concurridas, donde cada mirada era un juicio. Empezamos terapia en Cáceres, un psicólogo gay de voz calmada que nos enseñó a desentrañar los nudos: el amor no cura heridas ajenas, pero sí las propias. Poco a poco, el piso se llenó de vida de nuevo, cenas con amigos del colectivo LGTB de Extremadura, que nos acogieron como hermanos perdidos, viajes cortos a la Sierra de Gata, donde el aire puro lavaba el polvo de la ciudad. Mi padre fue el último en quebrarse. Llegó un domingo de octubre, cuando las hojas de los plátanos amarilleaban las aceras. Tocó el timbre con nudillos que temblaban, oliendo a tabaco y a taller. Hijo, dijo, sin preámbulos, tu madre no duerme. ¿Y yo? Yo veo tu foto en misa y pienso en el niño que tallé columpios. No pidió perdón, los hombres como él no saben las palabras. En cambio, extendió una mano callosa: si Víctor es tu elección, enséñame a entender. Lo invitamos a entrar, y Víctor sirvió café solo, tenso pero cortés. Hablaron de fútbol, del Badajoz CF, hasta que mi padre soltó: fui un cobarde. Temí el pueblo más que a perderte. Lágrimas rodaron por sus surcos, y yo, por primera vez, lo abracé sin reservas.
No fue un final de cuento, Javier tardó meses en llamarme, y solo para felicidades en mi cumpleaños, voz tiesa. Pero el cambio estaba allí, sutil como el flujo del río. Mi madre empezó a visitarnos, trayendo dulces de la pastelería de la calle Mina, preguntando tímidamente por el bueno de Víctor. Y nosotros, en las noches frías de invierno, nos acurrucábamos bajo mantas, planeando no huir, sino arraigar un piso más grande, quizás adoptar un perro mestizo del refugio de la región. El precio fue alto, cicatrices que pican en días de lluvia, dudas que asaltan en la quietud. Pero en la dignidad de ese funeral profanado, encontré mi verdad. Badajoz no cambió, sus murallas siguen custodiando secretos, su gente sus prejuicios. Pero yo, Enrique Morales, resucité allí, en el altar de San Blas, con pruebas en mano y un amor que no se entierra. Hoy, caminando por el puente de Palmas con Víctor, el Guadiana susurrando abajo, me pregunto, ¿valió la pena el dolor por esta paz? La respuesta no está en palabras, sino en su mano entrelazada con la mía, visible bajo el sol extremeño. Y en el eco distante de una campana de iglesia, que ya no suena a sentencia, sino a comienzo.